Les cuento que la Cámara de Diputados aprobó el informe del proyecto de ley sobre composición nutricional de alimentos que establece que los productos que presentan elevados contenidos también de calorías, grasas, sal y otros ingredientes deberían indicarlo en su etiqueta. Y además estos podrían venderse ni publicitarse dentro de establecimientos educacionales. Era uno de los temas a discusión. Bueno, para conversar sobre este proyecto estamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Víctor Torres, que le damos la bienvenida por estar hoy día junto a nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, votaron casi todos que sí, y a una semana anterior se está, en términos bien chilenos, casi agarrando las mechas. ¿Cómo se entiende esto, diputado? Bueno, la verdad que el proyecto en sí, yo quiero decir, es un tremendo proyecto que nos permite poder avanzar de una vez por todas en materia de regulación o al menos de información respecto al consumo de alimentos, sobre todo aquellos que son altos en calorías, en grasas, etcétera, elementos que son nocivos para la salud. El problema fundamentalmente es que se empezaron a agregar algunas indicaciones que eventualmente empezaron a poner en riesgo la aprobación de este proyecto. ¿La defendían en el Congreso? No, estamos completamente de acuerdo. Hay algunas, como te digo, indicaciones que a mi juicio eran obviamente complicadas y bueno, se llegó a la posibilidad por lo menos de concordar a través de un veto presidencial, poder restar aquellas indicaciones que pueden ser controvertidas por lo menos, y una vez que se llegó a ese acuerdo obviamente ya el resto del proyecto pudo salir con mayor premura. Ahora nosotros tenemos que esperar que el presidente pueda vetar aquellas cosas que fueron conflictivas para poder terminar de revisar cómo va a quedar conformada la ley finalmente. Ahora, ¿por qué se hace después y no antes? ¿Por qué no sé? Porque si ya se veía que habían ciertos artículos que estaban complejos y que incluso ponían en peligro un proyecto que muchos le han señalado, usted lo acaba de decir, que trae muchas cosas positivas, ¿por qué no se discuten en las comisiones que se tienen que discutir? ¿Por qué se arma todo este alboroto cuando podría haber sido solucionado antes? Sí, la verdad yo creo que en la comisión mixta hubo un exceso de entusiasmo a veces de poder generar algunas regulaciones que obviamente uno después cuando lo piensa más en frío, lógicamente que puede cuestionarla, digamos, a propósito del impacto negativo que pueden llegar a tener. Por ejemplo, lo que ocurrió respecto, y porque además, disculpe, son temas que son controversiales, ¿no? Por ejemplo, la imposibilidad de que se pueda vender en los establecimientos educacionales este tipo de alimentos envasados, que, claro, podría ser entendible en los colegios de educación básica y media, pero es tremendamente discutible en las universidades donde las personas son adultos y pueden tomar una decisión con mayor facilidad. La idea es, por lo menos en la fase formativa de los niños, poder eliminar todo estímulo que esté vinculado al consumo de este tipo de alimentos. Sin embargo, ya cuando uno es adulto, obviamente tiene la libertad de hacerlo. O lo que pasa con la regulación respecto a la publicidad de sucedáneos a la lactancia materna, cuando tenemos un número de mujeres que no pueden entregar leche materna, y aun cuando tenemos que estimular que esta sea exclusiva hasta los 6 meses, obviamente no podemos imposibilitar a quienes no pueden hacerlo de tener, digamos, acceso a la información respecto de cómo hacerlo en esos casos. Diputado, bueno, se aprobó este informe del proyecto. Y sigue opinando, o no sé si sigue, porque a lo mejor usted no opina igual, pero como algunos colegas de la concertación que trataban de lobista al ministro, ¿usted el ministro fue lobista o no? En este proceso. Yo no opiné de esa forma respecto al ministro, lo he acusado muchas cosas a través de las pantallas de televisión, pero la verdad, y también directamente, pero la verdad que yo no soy de lo que he opinado. Yo espero que no haya sido así realmente la actuación en el Senado, sería muy peligroso que un ministro... Ese tema del lobby aquí quedó fuera, se aprobó y nadie habló del tema del lobby, del posible lobby del ministro. Estamos completamente de acuerdo. Yo creo que al final del día terminamos entrando en razón respecto a algunos puntos. Aquí no se ha cedido frente a presiones de nadie, simplemente hay cosas de sentido común como la que te he mencionado recién, que no lograron a lo mejor en la comisión mixta poder regularse de mejor manera, y con este acuerdo a través de un veto presidencial yo creo que sí se van a lograr hacer. De hecho, yo en la intervención en la sala fui uno de los que solicité que el presidente pudiera vetar al menos 3 puntos que son los cuestionables. Ahora, ¿cómo esta ley trabaja en cierta forma el tema de la fiscalización respecto a ciertos productos? Porque claro, se está hablando de especificar bien el término del contenido de sodio, el contenido de azúcar, altos en azúcar, altos en sodio, pero eso tiene que ir acompañado de un aparataje que pueda estar verificando que los productos traigan lo que deben, o sea, que lo que dicen realmente lo traigan.
Así es. Y el tema de la fiscalización ha sido tema no solo del gobierno de Sebastián Piñera, sino de antes. Obviamente la fiscalización en materia de productos es compleja. El avance que tiene esta ley, fíjate que siendo muy importante, porque la verdad nosotros no tenemos una gran conciencia respecto a estas materias en Chile, estamos recién ingresando a esa área, es entregar una información que sea un poco más precisa y digerible, utilizando un término propio, digamos, de esta ley, para que la gente pueda decidir de mejor manera. Sin embargo, hay dos puntos que a mi juicio tenemos que ser capaces de poder mejorar. Uno tiene que ver con la fiscalización que tú dices, que tenemos que ser capaces de poder mejorarla de tal manera de poder certificar que lo que se está rotulando es precisamente eso y no otra cosa. Hemos visto en el último tiempo cómo han habido errores, errores entre comillas, entre lo que está rotulado y obviamente lo que se está verificando. Y ahí obviamente el Ministerio va a tener que cumplir un rol fundamental en ese sentido. Y lo segundo es ir un paso más allá. ¿Cómo somos capaces de no tan solo entregar mejor información, sino que eliminar de una vez por todas las grandes cantidades de sal y de azúcar en la producción de alimentos? Porque una cosa es decirle a la gente, hey, aquí está la información, usted elija mejor, y otra cosa ya es decir de frentón, ¿sabe qué, señor? No produzca con tanta sal ni con tanta azúcar, porque usted está generando a través del alimento una situación que es muy compleja desde el punto de vista sanitario. Sal y azúcar están muy vinculadas con generación de hipertensión arterial, con generación de obesidad, de diabetes mellitus, etcétera. Entonces, son problemas de salud pública que podemos evitar a través de regulaciones más profundas. Usted dice, tenemos que podemos evitar. Cuando habla de ese tenemos, ¿a quién se refiere específicamente? Porque las instituciones deben funcionar o tienen que funcionar y tienen que tener la capacidad para poder funcionar. Por mucho que usted tenga las mejores de las iniciativas o intenciones, eso debe llevarse a la práctica. ¿Cómo? Porque aquí muchos plantean que es tema de recursos, no recursos, un tema de cómo se administran los recursos, en fin. Bueno, la verdad que cuando hablamos de tenemos, podemos, estamos hablando de voluntades políticas y ahí estamos incorporando a los actores que tenemos que participar de ello. Disculpa que vuelva a utilizar esa palabra, pero estamos hablando de Parlamento, estamos hablando del Ejecutivo. Obviamente el Ministerio tiene un rol fundamental. Cuando yo te digo, por ejemplo, que tenemos que regular los niveles de sal y de azúcar en la producción de alimentos, estoy hablando de decirle al Ministerio que cumpla con un compromiso que a través de decreto imposibilite o limite al menos la cantidad que se utiliza en la producción de este tipo de alimentos. Por ejemplo, el pan. Hoy día el pan en Chile es uno de los alimentos que tiene mayor cantidad de sal dentro de los que nosotros consumimos. Y eso ya se ha regulado. Y eso que se ha regulado, sin embargo sigue siendo muy alto y en comparación incluso con otros países todavía lo es. Entonces, si ya hace tanto tiempo sabemos que el consumo de sodio, entre paréntesis sal, está directamente relacionado con la hipertensión arterial, por ejemplo, y tenemos un alto grado de personas que tienen esta afección, y eso además involucra gasto fiscal, porque el tratamiento de la hipertensión hoy día lo asume fundamentalmente el Estado en muchas partes, digamos, porque está garantizado a través del GES. Obviamente que tenemos que hacer cosas porque tiene que ver con perspectiva de salud pública y también obviamente con la perspectiva del resguardo de los intereses del Estado. Muchas gracias, diputado, por haber estado junto a nosotros a esta Muchas hora de la gracias tarde. por la invitación. Que tenga buen fin de semana.